Gracias y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos este 29 de diciembre por la mañana para poder compartir juntos nuevamente un versículo de la preciosa palabra de nuestro amado Dios. Vamos a las Escrituras. Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice el Señor lo siguiente: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cómo no pensar una vez más en Faraón, en aquel hijo de las tinieblas que ejecutó implacablemente a tantos niños indefensos en los días de Moisés? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por puro amor a su corona. Herodes, lleno de codicia y egoísmo, también mató por la misma razón en los días del nacimiento de Jesús. Oh Señor, hazme entender que mi pecado mata a otros. Dame temor, mucho temor de ti. Ayúdame a caminar según dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. El conocimiento de la sabiduría es el temor a Dios. En ese temor yo quiero caminar. ¿Cómo podía aquel hombre ser el rey de Jerusalén? ¿Qué tipo de pastor trata a sus ovejas de esa manera? Te doy gracias esta tarde porque ha nacido el buen pastor, aquel que de verdad apacentará a su pueblo. Mateo capítulo 2, versículo 6. Ese pastor, ese buen pastor es el Señor Jesucristo. Donde Faraón y Herodes buscan mi destrucción, tu Hijo vela por mí, y Él es más fuerte que todos los lobos del abismo. Ellos aúllan, pero mi Salvador ruge como un león. Señor, protege a los más indefensos. Ten misericordia de tantos no nacidos. Qué reflexión, ¿verdad?, nos trae el Señor en esta mañana, para que nos acordemos de todos aquellos indefensos, los no nacidos. Por ejemplo, por nombrar algo, ¿verdad?, todos aquellos que actualmente están siendo asesinados sin poderse defender en el vientre de sus madres. Nuestra oración como iglesia debe ser que el Señor tenga misericordia de aquellas madres, de aquellos padres que practican estas barbaridades, y por supuesto de aquellos que, habiendo estudiado, que habiendo invertido tantos años de estudio, se dedican a este tipo de prácticas. Tanto han estudiado que su tanto conocimiento, que su tanto estudio ha envanecido su razón, ha enceguecido la razón, ha enceguecido su entendimiento. Piensan que es medicina asesinar a los indefensos en el vientre de sus madres. Tengamos nosotros a estas personas en oración, que el Señor tenga misericordia, porque cuando pensamos, según lo que hemos leído en el comentario, cuando pensamos tal vez en Faraón, cuando pensamos en Herodes, podríamos nosotros tal vez pensar que éramos mejores que estos hombres, pero de ninguna manera. El Señor me llevaba a reflexionar lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, donde se habla acerca de cuál era nuestra condición cuando caminábamos sin Dios. Y así caminan muchos en este mundo, así transitan aquellos que no tienen su esperanza en Cristo. Y dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19, y dice: el Señor dice que cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no conocemos sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, caminamos, dice el Señor, conforme a todos los deseos de nuestra carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice el Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nuestro corazón, ¿verdad?, se inflama de celo por la vida, cuando nuestro corazón se inflama por celo, ¿verdad?, por todas las injusticias de esta tierra, seamos movidos nosotros a misericordia para orar por todas estas personas que hacen estas cosas por ignorancia, que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen la gracia que nosotros hemos recibido del Señor, para que Dios derrame su gracia sobre todas estas personas que hacen este tipo de horrores y de barbaridades. Que el Señor tenga misericordia. No nos olvidemos, iglesia del Señor Jesucristo, que nosotros no éramos mejores que nadie, sino que de esa misma condición el Señor nos rescató, nos ha limpiado, nos ha lavado, y ahora el Señor permite que por su gracia nosotros caminemos conforme a los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Dice el Señor, mas los frutos o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice también el Señor, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivamos por el Espíritu, iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vivimos por el Espíritu o andamos en el Espíritu, nosotros también somos movidos a pedirle al Señor que tenga misericordia de todas aquellas personas. De verdad, no solamente por los no nacidos, sino también por todos aquellos que llevan a cabo este tipo de horrores. Amada iglesia del Señor Jesucristo, oremos mucho para que la mano del Señor, para que su misericordia sea derramada abundantemente, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nuestra gracia, la gracia de nuestro amado Dios, es una gracia infinita, es una gracia sin medida, es una gracia sin igual. Reflexionemos en esta preciosa mañana, en estas verdades, en este mensaje que el Señor trae a nuestros corazones. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Buenos días.